Muchas gracias. Muchas Ya, gracias, Bárbara. Partimos grabando. Voy a hacer un resumen como de un minuto de lo que he dicho hasta el momento. La clase pasada vimos todo el andamiaje teórico hasta las prácticas de aula que se basan en la idea de inclusión, entendiendo la inclusión como un aspecto más amplio, promocional, y la integración, la ayuda para que ingresen al colegio personas que tienen alguna necesidad educativa especial definida, podríamos decir, médica, psicológica, biopsicosocialmente, si queremos usar un modelo más clásico. Y hoy día lo que vamos a ver son las tensiones, desde el nivel macro de políticas públicas hasta las prácticas de aula. Y lo que se vio en la primera lámina, que hasta que Bárbara me recordó que grabara la clase, tiene que ver con que las políticas públicas en Chile es posible generar procesos integradores e inclusivos en educación si nuestras políticas son extremadamente sectoriales, si dentro de la misma política de educación hay incoherencias porque hay un grupo que defiende mucho el SIMS y la PSU, o bueno, la nueva prueba de admisión universitaria con este periodo de transición, o si lo que vale son las políticas de inclusión más basadas en la educación básica y prebásica, y la gran duda es que si con los cambios en prebásica, donde hay una universalidad más importante, y básica, donde se han evitado temas como la expulsión o la cancelación de matrícula, o, o el tema de la selección, es suficiente para cambiar todo el entramado social educativo de Chile. Ahora, el gran problema de toda la vida de la educación chilena y de las distintas políticas tiene que ver con el financiamiento, la plata. Básicamente, lo que le expliqué la semana pasada es que hay más, pero hay dos fondos principales que le ingresan al colegio, sobre todo a los colegios públicos y subvencionados que se adscribieron a la gratuidad. Uno tiene que ver con la subvención estatal, la plata que pagan por cada niño que asiste al colegio basado en la asistencia, lo cual siempre pone una presión a los colegios, que es alrededor de 60.000 pesos. Y todo experto en educación te va a decir, esa plata no alcanza para nada. Y en general esa plata, por la propia norma del ministerio, están muy especificadas en que deben ser gastadas en el sueldo de los profesores. Y hay otra plata que se llama la subvención especial preferencial, la SEP, que es donde se basa el plan de mejoramiento escolar, y que esa se tiene que gastar en todas las cosas que no sean sueldo de profesores y que supuestamente llevan a la mejora constante de la educación que entrega una institución educativa. Aparte hay unos fondos PIE, aparte hay unos fondos por trabajar con alguna cultura original, algún pueblo originario de Chile. Entonces, si yo tengo un programa especial de trabajo de integración a niños de etnia mapuche o del pueblo mapuche, hay otros dineros. Pero en general esas son las dos grandes vías de ingreso de plata a todos los colegios. El tema es que esos platas tienen muchas normas, te dicen qué gastar, en qué no gastar. En los colegios tienen casi cero libertad. Esto lo puedo decir porque yo lo he vivido, yo soy encargado del plan de convivencia, y cuando va la Superintendencia de Educación a hacernos una fiscalización, literalmente me piden el plan, me piden todas las acciones que yo programé en el año, y me piden ya, qué sé yo, tengo 30 acciones, la acción 1, la 25 y la 27, muéstrame las boletas, muéstrame todos los registros, sacó fotografía, la firma de asistencia, todos los papeles que demuestran que usted hizo esto. O sea, los colegios no se pueden gastar la plata en lo que quieran, por así decirlo, pero tienen muchas normas en lo que lo pueden gastar. De hecho, en el colegio, medio broma, medio en serio, la sostenedora decía que le era mucho más fácil gastar dinero comprando impresoras, porque hay un ítem específico para eso, que comprando cartuchos de impresora, porque no hay un ítem específico para eso, y muchas veces le habían rebotado ese dinero. Entonces le pedían al colegio que devolviera la plata que se había gastado en tintas, porque eso no era justificable con uno de estos fondos. Pero si se compraba una impresora nueva, no había ningún problema. Entonces me decían, la locura hecha realidad. Como la ley permite comprar impresora, el colegio pareciera que cada vez que se le acabe
el tóner de una impresora le es más fácil comprar una impresora nueva que comprar tinta. A ese nivel de diferenciación, especificidad de los montos se llega en Chile. Entonces es posible generar una política de integración e inclusión cuando de partida hay muchos elementos en que uno no puede gastar dinero. Voy a poner otro ejemplo que nos pasa ahora en el colegio día de hoy. Nosotros como colegio en verdad ahorramos mucha plata el colegio porque no gastamos ni en agua ni en luz. Y hemos querido ir a la ayuda a las familias que tienen mayores problemas socioeconómicos del colegio. Nosotros hicimos una encuesta, el 78% de nuestros estudiantes, las familias de nuestros estudiantes plantean que sus recursos económicos bajaron de forma radical por culpa de la pandemia. Hay gente que está pasando hambre, que ha bajado el número de comidas diarias, o sea, ya no comen 3 veces, comen 2. Y, pero el colegio no puede gastar en caja de alimentos a pesar de que la plata en este momento no sobre. Porque no te lo permite el ministerio, simplemente. Dice, no, eso lo va a hacer el gobierno. Entonces, para nosotros es súper duro saber que hay gente que está pasando hambre en el colegio y nosotros no poderlo ayudar directamente. Entonces, una de las grandes tensiones es cómo logro una política de integración e inclusión si no tengo libertad en el uso de recursos. Entendiendo que esa falta de libertad en el uso de recursos se puso porque muchos colegios se robaron la plata que no había, sostenedores que se inventaban arriendos para llevarse dinero para la casa, entonces obviamente el gobierno endureció las leyes. Pero cuando el financiamiento es tan estricto, es posible generar políticas novedosas, porque nada que no haya pensado el legislador, que es el que hace la ley, y un tipo del ministerio, todo lo que ellos no hayan pensado no se puede hacer. Y ustedes pueden tener, qué sé yo, pueden venir con el modelo Kiva de Finlandia, pueden venir con el aula en paz de Colombia, pero como no lo ha pensado gente del ministerio, no se puede hacer. De hecho, el aula en paz lo aplica el Ministerio del Interior y no el Ministerio de Educación, para que vean el nivel de locura un poco que hay en los colegios. Lo otro, ¿cuánto vale la inclusión de un estudiante? En Chile, esos dineros están definidos, son 60 lucas más 40, y si tiene alguna necesidad educativa especial y es parte del PIE, son 40 lucas más. ¿Es posible cuantificar la necesidad de recursos que necesita un estudiante? Todos los expertos plantean que en Chile las necesidades están subvaloradas o subrepresentadas, o sea, el mínimo dinero que debiese tener un niño para tener una buena educación es como 2 o 3 veces más de lo que el Estado entrega. Imagínense ahora un niño que tiene necesidades educativas especiales bien específicas. ¿Qué pasa con un chiquillo sordo-mudo? ¿Cuántos chiquillos sordos-mudos debe haber en un colegio para que el colegio pueda invertir en una persona que haga de intérprete? ¿O cuántos niños sordomudos deben haber en el colegio para mandar a los profesores a hacer una capacitación intensiva en lenguaje de señas? Es súper complejo, porque a los colegios no les sale cuenta. Tengo un niño sordomudo que llega al colegio, no lo puedo discriminar, pero no me da la plata para mandar a todos los profesores a un curso de señas. ¿Qué hago? Y ahí es un tema. O cuando tengo un niño extremadamente conflictivo, con una historia familiar terrible, qué sé yo, realidades del colegio donde trabajo. Chiquillo que toda su familia es narco, bueno, que el papá y el abuelo están muertos porque por algún ajuste de cuenta o en la cárcel murieron, la abuela que es la matriarca, con sus hijas consumidoras, vendedoras, parte del negocio familiar, con los primos, los hijos, todos parte del negocio. ¿Cuánto dinero tendría que invertir el Estado para que los niños que van al colegio se integren bien y no sigan como la tradición familiar? ¿Es posible cuantificarlo? Y si lo cuantificamos, ¿cuánto es ese dinero? ¿Es responsable del colegio? Y ahí empieza una serie de preguntas que tienen que ver al final con cuánto nos vamos a gastar o cuánto está dispuesto a gastarse el Estado de Chile por facilitar la inclusión e integración de esos niños. Y finalmente, lo que les decía, las necesidades educativas especiales, si alguno de ustedes alcanzó a leer las orientaciones técnicas de los PIE, son enfermedades, problemas cognitivos, estamos hablando de nivel de inteligencia limítrofe o deficiencia intelectual, o físicos, personas con
movilidad reducida, sordera profunda, los niños que tienen TEL, que tienen déficit específico del aprendizaje, que podríamos hablar de un aspecto más cognitivo o específico del aprendizaje, pero por ejemplo los que tienen identidad de género distinta, tienen necesidades educativas especiales, los chiquillos que tienen un nivel socioeconómico más bajo que el resto de sus compañeros, tienen necesidades educativas especiales, los niños que han sufrido violencia intrafamiliar, una familia desintegrada, con altos índices de violencia y de acciones de riesgo para la integridad de ese propio niño, necesitan o debiesen ser considerados con sus necesidades educativas especiales. Desde el discurso sí, desde la práctica no. Desde el discurso se dice que nosotros como colegios, los que trabajamos en colegios, debiésemos ser capaces de manejar e incluir a todos los niños en todas sus diferencias, pero en la práctica no existe ningún recurso que dé reconocimiento a los niños cuando necesitan ayuda porque tienen una identidad de género distinta. Menos pensar en un cambio de sexo o en una transformación corporal para que sea coherente con lo que siente la persona dentro de sí misma, ¿no? Y lo sueñen. Si un niño tiene problemas socioeconómicos, mala suerte, mira, hay una asignación para el profesor porque el colegio es de riesgo, el profesor para ganar un poco más de dinero. Pero eso no cambia que ese niño probablemente necesita apoyos mucho más profundos de la red de la política pública. Ahora vimos el tema de las políticas públicas, vimos el financiamiento y ahora vamos a ver el tema del PMI y los planes. ¿Se acuerdan que les dije que había un plan de mejoramiento educativo que tenía 6 planes? Entre esos planes están el de convivencia escolar, el de formación ciudadana, el de sexualidad. Los otros son más del colegio, más apoyo profesional docente, seguridad. Pero esos son los planes clásicos que todo colegio tiene que hacer y organizan los recursos del colegio. Y uno de los mayores problemas, y que ha sido un ámbito de investigación bastante interesante, es si un plan de mejoramiento escolar es capaz de cambiar la cultura organizacional. ¿Qué quiero decir? Yo supongo que todos ustedes recuerdan el colegio que estuvieron. Los que tengan buenos recuerdos de su colegio y los que tienen malos recuerdos de su colegio. Yo, para ser más claro, voy a hablar del colegio donde yo estudié en el Rubén Castro. Es un colegio que intenta imitar al Instituto Nacional en el sentido de solo para hombres, altamente competitivo, con mucha, que es una moledera de carne. Pero yo pasé probablemente una infancia y una adolescencia muy feliz porque yo me adapté muy bien a ese sistema. Solo cuando estudié psicología y posteriormente cuando trabajé en educación, pude darme cuenta de todo lo malo que tenía esa forma de educar. Nosotros nos agarrábamos compo todos los días. Básicamente era un colegio que dentro de la competencia, y lo peor es que los profesores y los inspectores aceptaban que los hombres pueden pegarse porque es una buena forma en que descarguen su energía. Entonces el que nos agarráramos a combo era lo más normal del mundo. El que hiciéramos muchos casos bullying, o más que bullying, fuéramos muy violentos escolarmente, porque el bullying es solo un modelo de violencia escolar, fuéramos muy violentos con el que no rendía escolarmente o con el que mostraba alguna diferencia al grupo, y que ahora hago la relectura de lo que viví, claro, no, volvieron unos tipos extremadamente competitivos, poco tolerantes, humillantes en la diferencia, pero extremadamente inteligentes, o más que inteligentes, con un nivel de adquisición de conocimientos muy alto. Pero el Rubén Castro es un colegio que se adscribió a la gratuidad y tuvo que tomar una serie de decisiones en relación a eso. Y le ha costado muchísimo el cambio. Le ha costado muchísimo. De hecho, cortaron a un director porque hubo un problema de violencia escolar que el colegio no gestionó bien, y ahora hay una superintendencia de educación que si uno no gestiona bien los problemas de violencia, te cae encima. O sea, yo he tenido que... Hay padres que han reclamado por los protocolos que hemos tomado en el colegio, sobre todo cuando sancionamos a los hijos, y yo tengo que demostrar que con ese niño no fue que lo sancionamos por una vez, sino que se hizo todo un debido proceso, que se le ha intentado ayudar durante años y que ya la última opción fue tomar algún tipo de sanción.
Rubén Castro no pudo lograr eso. La no selección para el Rubén Castro le ha bajado mucho sus puntajes CINCE, porque cuando yo era pequeño te hacían una prueba y claro, seleccionaban. Es mucho más fácil tener un alto nivel educativo cuando selecciono que cuando no lo hago. Y así una serie de temas de la política pública. El Rubén Castro debe tener un PME precioso, un plan de mejoramiento escolar precioso, pero es solo reasignando dinero y poniéndole nombre bonito a los planes. Es posible cambiar una cultura que en el Rubén Castro eran como 50, 60 años cuando yo estudié. Es posible cambiar una cultura organizacional tan arraigada, que además tiene el arraigo en la exclusión, en la competencia y en la ridiculización del otro, del diferente. Y ahí hay una gran duda y muchos expertos dicen que no es posible. O sea, la resignación de recursos es una forma bonita de saludar a la bandera nomás y que en verdad no se logran cambios profundos. Después la existencia de un plan específico. Nuevamente, si hay un plan específico de sexualidad, afectividad y género en todos los colegios, va a cambiar las prácticas que históricamente han ocurrido. O sea, en el Ron Castro siempre se ridiculizó al gay o al que tenía prácticas medias feminadas. Es posible que con un plan de afectividad y género se logre cambiar toda esa cultura subyacente que hay. Y finalmente, la integración y la inclusión escolar son planificables o son procesos culturales más profundos. Si yo planifico con que los profesores de ahora en adelante van a tratar bien a las personas diferentes, es posible que cambien sus prácticas de aula simplemente organizando y con que un par de directivos hagan un plan de mejoramiento. Es posible que haya un cambio real en las prácticas de una cultura organizacional. Esas son como las grandes tensiones. Ahora, y la apuesta del ministerio es que sí. De hecho, el ministerio, por así decirlo, tiró la toalla. Dice, entre trabajar con equipos directivos y trabajar con profesores, los profesores los dieron por perdidos, para ser súper honesto. El ministerio ya con los profesores no quiere saber mucho y prefiere trabajar con los equipos directivos. De hecho, yo el primer programa donde trabajé recién egresado a la universidad, donde conocí además a la Claudia, la profesora Claudia Carrasco. Yo egresé a la universidad del 2008, así que la conozco hace como 12 años. Fue en un programa que se llamaba Liceos Prioritarios, que se focalizaba en los colegios que tenían peores resultados académicos medidos por CINCE de toda la región, y se basaba en la idea que si nosotros éramos posible incidir en las prácticas de los equipos directivos, o es decir, mejorábamos la gestión directiva de un colegio, podía cambiar toda la cultura organizacional de ese colegio. Y ahí hay un gran campo de discusión. Alguien me escribió en el chat. Me aparece el chat por si acaso. Para la persona que me escribe, se puede escribir de nuevo. La apuesta ha sido por los equipos directivos. Básicamente el colegio de profesores es uno de los grandes reclamos que tiene. Pero en la práctica lo que se ha visto es que el estamento más difícil de cambiar son las prácticas de aula. Por tanto, se considera, o desde el Ministerio y los estudios que se han hecho en Chile, y que es un lugar de discusión súper interesante, de hecho de investigación, si a alguna de ustedes o a algunos de ustedes les interesa este tema, tiene que ver cómo los equipos directivos son o no capaces de generar cambios en la realidad e impactar en las prácticas de aula de sus colegios. Este es como el campo de tensión más grande, porque el Estado ha apostado a que si hay un equipo directivo, 2, 3 profesores, que era lo que nosotros intentábamos hacer en el liceo prioritario, gestionar con el director, con el jefe UTP, con el inspector general, con el encargado o encargada de convivencia. Si logramos alinear a ese pequeño grupo que son los equipos directivos de los colegios, la apuesta de ese programa y es la apuesta del gobierno de Chile, se pueden generar cambio educativo. Y es mucho más fácil alinear a 4 personas que a los 40 profesores.
El tema es, si es así, ¿dónde quedan los profesores? Los profesores históricamente tienen un discurso de maltrato, de exclusión y de no ser partícipes en un proceso decisional. Y el gobierno de Chile sigue replicando esa estrategia. No hay, no se les da espacio decisional en las prácticas a menos que el equipo directivo quiera. Que en general los equipos directivos no tienden a querer que eso pase. Por tanto, los profesores nuevamente quedan relegados, que es uno de sus reclamos históricos. Ahora lo que va a decir el ministerio es que el colegio de profesores tiene muy hermosas palabras en relación a la educación, pero nunca han hecho un paro por mejorar las condiciones de los estudiantes en el aula, sino por aumento de sueldo y por mejorar las condiciones laborales. Y que han sido un elemento instruccionista en el proceso de cambio. Los profesores van a decir que como nunca se les invitaba a la mesa y solo se les escucha cuando reclaman, obviamente no se toman en cuenta, pero ellos todos los días con su práctica muestran que intentan cambiar la educación en Chile. Y ahí hay un choque muy interesante, un campo de investigación bastante fértil, porque es un choque de formas de ver. Vamos a hablar de un modelo más comunitario, donde toda la comunidad, desde los apoderados, los estudiantes, los profesores, se unen en pos de un camino, o vamos a seguir el camino del gobierno, que el gobierno manda una directiva, los equipos directivos, si son buenos, van a ejecutar bien y eso va a cambiar la realidad del colegio. Y por tanto, si el equipo directivo tiene un discurso feminista, tiene un discurso inclusivo, tiene un discurso de validación de las diferencias sociales, si tiene un discurso en pro de los estudiantes con dificultades que creen en la integración, eso va a lograr el cambio más que los profesores lo tengan. Y esto puede funcionar muy bien en los colegios subvencionados, pero en los colegios municipales hay un pequeño detalle, que los colegios municipales, los profesores son casi inamovibles de su cargo, pero el equipo directivo no. O sea, un equipo directivo, un director de colegio municipal tiene que ganar un concurso público para ser director de ese colegio municipal. Y tiene un tiempo determinado máximo para ser director. O sea, gana un concurso por un plan de 5 años que puede repostular, pero de 5 años. Y su equipo directivo también, o sea, tienes que hacer un concurso público para ser jefe UTP, un concurso público para ser inspector, y así. Por lo cual, y aquí viene otra discusión muy interesante, es si un equipo, si yo sé que el director quiere hacer una serie de cambios, pero a mí me cae mal el director y yo sé que él no me puede echar del trabajo, suponiendo que yo fuera profesor, ¿voy a querer cambiar? ¿Qué herramienta tiene él para obligarme a que yo cambie mis prácticas? Tendrá que usar el convencimiento, tendrá que usar eh, el carisma, pero no tiene herramientas que no sean sobre el convencimiento o el carisma, capacidades reales para modificar su planta docente y realizar los cambios que él quiere. Ahora, desde un modelo comunitario más clásico, se plantearía que ningún cambio se puede introducir a partir de la fuerza, porque si lo que estoy haciendo es simplemente no un cambio, es una imposición. Y finalmente, como les dije, partimos desde el tema de las políticas públicas para llegar a las prácticas de aula. Las grandes preguntas están acá. ¿Cómo cambio las creencias, las prácticas y los prejuicios de los docentes sobre los estudiantes? Y ojo, entendiendo prejuicios no solo con prejuicios negativos, sino con la idea más clásica de prejuicio, que es un juicio antes de conocer todos los datos que existan en relación a un tema. Hay, en relación a las creencias, por ejemplo, los profesores en general, un porcentaje bien importante, yo diría que en el colegio un porcentaje como el 60%, son el profesor mesiánico, el que está ahí para cambiarle la vida a las personas, desde una visión súper mesiánica. Pero ¿es real esa visión en consideración a sus condiciones? ¿Cómo cambia las prácticas? ¿Cómo evito que el profesor que toda su vida ha tenido un discurso de género muy centrado en el patriarcalismo, lo cambia? O sea, ¿cómo hacer que un profesor... Yo tenía profesores en el colegio, como les dije, yo estudié en un colegio donde estudiamos puro hombre, que habían profesores que decían que no dejaban de entrar mujeres porque el colegio se iba a echar a perder.
¿Cómo logro cambiar las condiciones, las creencias de esos profesores? Y en ese cómo está una de las respuestas que la educación chilena hasta el día de hoy no ha logrado descifrar. La segunda pregunta, y que es la que hace el colegio de profesores, hace referencia a ver. El ministerio prefiere redefinir los recursos sin preguntarnos a nosotros, cambiar los PME, los planes, cómo se le da la gana sin consultarle a nadie. De eso yo soy testigo, o sea, yo trabajo en un colegio hace 6 años y hace 4 años había un formato para hacer los planes de mejoramiento enfocado en un aspecto y hace 3 años se cambió y se partió con esta idea de los planes. No se le preguntó a nadie, lo hizo la gente del ministerio porque consideró que era una mejor forma de gastar y asumir el dinero. Aparte, entonces los profesores dicen, no somos partícipes en cómo se reparten los dineros, no somos partícipes en cómo se definen las prioridades de la educación en Chile y no somos el primer elemento de cambio porque el ministerio apostó por los equipos directivos. Entonces, ¿para qué voy a estar yo en esto? ¿Para qué voy a ser parte de un cambio si no se me toma en cuenta? Y no hay resistencia pasiva más fuerte que las personas que se consideran pasadas a llevar por el sistema. Y la verdad es que una pregunta que está en el aire hace mucho tiempo es si todo este cambio política, si todo este cambio en la organización de lo que nosotros queremos entender por inclusión e integración tiene que ver con que Chile quiere quedar bien con la gente de la OCDE y decir, ¿cumplimos? ¿O tiene que ver con un real intento de cambiar la realidad de la educación chilena? Ahí por eso se dice se intentó. O sea, mucha gente cree que la OCDE con sus estándares de países desarrollados nos exige cosas y Chile cumple, pero no cumple porque crea que ese debe ser el camino, por lo menos en educación. Por lo cual es posible incidir en las prácticas de aula cuando en verdad yo digo que voy a hacer un cambio, pero que de ese cambio no creo ni la mitad de lo que ocurre en él. Eso. Preguntas, dudas, consultas. Porque al final queda esta gran pregunta. ¿Cómo logro cambio en una comunidad educativa? Que al final, en su rol de psicólogos educacionales, probablemente sea la gran incógnita que van a tener que resolver en sus prácticas laborales. Cómo resolver y generar cambios, no en una persona, sino en toda la comunidad en relación a una temática. ¿Dudas, consultas? ¿Quedó todo claro? ¿Hay algún tema que le gustaría que profundizara? Los perdí. Profe, yo creo que queda todo claro, que quizá, ¿cómo decirlo? La realidad igual es un poco desmotivante porque como que uno igual siempre está como pensando que puede quizás lograr reales cambios cuando uno está inserto en algún tipo de comunidad, ya sea educativa o cualquier tipo. Entonces, como saber que, o sea, de mi parte lo digo, saber que las políticas públicas son como tan, no sé, erradas quizá, o están hechas así como, quizás no pensando ¿Mm? en la comunidad en sí, sino pensando en ellos mismos solamente, es como un poco desmotivante, en mi apreciación. Ya. Voy a intentar dar entonces el discurso más motivante. ¿Es posible el cambio? Sí, es posible. De hecho, ustedes tienen un profesor que es mi jefe, directo, porque es el director de un colegio.
No sé si saben que Eduardo Guesalaga es director de un colegio. No, profe. Profe de sistematización de comunitaria, no tenía ni idea. No. Sí, sí, yo sabía. Ay, yo no. Es que nunca he tenido clases con él. Ya, él es el jefe, por así decirlo. Y el colegio en que trabajamos, antes de que Eduardo llegara, era un colegio que estuvo a punto de quebrar, que hubiera un problema interno, o sea, desde gente que se robó plata hasta gente que, o sea, hubo un caso de abuso sexual, y como el colegio estaba en crisis, la sostenedora buscó a una persona, el Eduardo llevaba un año trabajando en el colegio de psicólogo y terminó de director casi de rebote, porque consideró la sostenedora, no sé qué habrá visto, porque la sostenedora además es una profesora normalista, que son las que más protegen como la primacía de los profes, entonces no sé qué habrá visto la sostenedora, o cómo sería el resto de los profesores en ese momento, que lo eligió a él de director. Y en sus 6 años como director, el CINSE del colegio ha subido todos los años, a pesar de que el- la vulnerabilidad socioeconómica de nuestros estudiantes pasó del 50% al 94% en 5 años. En Chile es súper triste, pero hay una correlación positiva de casi 1:1. Entre más te sube la vulnerabilidad económica, más bajan tus puntajes CIMSE. O sea, si tenías, voy a poner un ejemplo, ¿no? Así, pero si tú tenías 50% de vulnerabilidad en el colegio y te sube a 60, tus puntajes CIMSE va a bajar 20 puntos. Es así de calculado. Entonces, entre más chiquillos pobres tienes el colegio, peor te va. Desde que llegó el Eduardo, la gestión ha sido de. Yo llegué después, por si acaso, llegué Eduardo ya como 6 años, yo 4 nomás. Ha sido subir sus puntajes de consistentemente 1, 2, 5 puntitos, a pesar de que la vulnerabilidad socioeconómica ha aumentado casi el doble, lo que implica que la gestión pedagógica ha sido muy positiva. Se empezó a trabajar de otros temas. O sea, por ejemplo, yo soy psicólogo y trabajo con los inspectores. Probablemente que en casi todos los colegios son los enemigos acérrimos porque yo soy el abogado del diablo y ellos son los que ponen las sanciones, pero los dos inspectores lograron, quizás porque se dieron cuenta que necesitaban otra mirada, pueden ponerlo desde una mirada súper negativa que le hicieron porque se dieron cuenta que no tenían dedos para el piano, hasta porque en verdad creen que el cambio es positivo, pero lo que logramos fue instalar una serie de prácticas. Nosotros, esto es súper triste récord, pero a mí hasta el día de hoy me felicitan en casi toda la red Sename porque somos uno de los pocos colegios que hace denuncia de forma bien seguida. O sea, ves que nosotros vemos que hay violencia intrafamiliar, que hay abuso sexual, hacemos la denuncia correspondiente, pero esto hace 5 años atrás los profesores veían un abuso sexual y miraban para el otro lado. Veían violencia intrafamiliar y decían no, que eso lo arregle la familia. O sea, es un cambio cultural en muchos ámbitos muy importante. Y es posible, y se hizo en 5 años, 6 años que lleva el Eduardo de director. Entonces, es posible hacer el cambio. Y lo hizo con los mismos profesores, no se despidió a ningún profesor de los antiguos cuando hubo este tema del robo de plata, cuando hubo este tema del abuso sexual, más allá de la persona que abusó sexualmente, eso sí se fue, pero me refiero que eso produjo una gran crisis interna en el colegio. Y a pesar de que ha subido el índice de vulnerabilidad, el nivel de gestión pedagógica, el nivel de convencimiento, de hecho la sostenedora, medio broma, medio en serio, dice que Eduardo es Antares de la Luz porque logra que la gente lo siga en los cambios, pero ha logrado una mejora de un proyecto educativo en muy poco tiempo, con muy pocos recursos. O sea, el colegio San Andrés no recibió ni un peso más del que recibe cualquier otro colegio y no recibe ni un peso más de lo que recibía antes. Lo que sí ha buscado, y por ejemplo él cuando selecciona una profesora nueva,
no selecciona profesoras que tengan mucho carrete o que sean conocidas por lograr buen resultado. Él prefiere contratar a estudiantes en prácticas recién egresados. O sea, que hicieron la práctica en colegio, se vio que hacían muy bien el trabajo y contrataban. Y contrata a esa persona. Y que no han sido más de 4 o 5 profesores. ¿Sí? No sé, van los profesores del colegio. Los más viejos, porque en verdad tampoco eran tan viejos. O sea, la mayor debe tener como 50 y tantos años. Entonces, es posible. El cambio se da. Hay casos. Pero eso implica, vean harto el tema de comunitaria, sobre todo cuando se habla del grupo motor. Porque la teoría de trabajo en grupo explica muy bien que trabajando con unos pocos se pueden lograr cambios en grandes grupos. Tienen a Moscovici con la idea de cambio de opinión en grandes grupos a partir de la resistencia de grupos pequeños. Lean, estudien porque hay muchas formas de hacerlo. El tema es que la que siempre hacemos los psicólogos, no existe receta, porque cada realidad y cada territorio es distinto y las herramientas que tiene cada persona son distintas. Entonces, la idea no es desmotivarlos, sino darles cuenta de tensiones que van a vivir, porque si las conocen de antes pueden desarrollar las herramientas necesarias para generar los cambios en su etapa como estudiante. Espero que esa parte más motivacional la haya un poco neutralizado lo negativo que se puede haber visto en la clase. Profe, Sí, ¿va a enviar el Power? sí, lo voy a Ya, subir al aula virtual, o sea, la idea es siempre subir el Power, subir el video, ahora cuando finalizo la clase, se demora un poco en convertirse en un MP4, pues lo subo al YouTube y ahí subo el link y el PPT. ya. Profe, le mandé el correo. Ya, te digo al tiro si me llegó o no. Sí, Bárbara Ya, Nicola Alfaro, me llegó. ya. Perfecto. Sí, ahí sale la fecha de la anterior, que sale como reenviado. Ya, no se preocupen, sí confío. Ya, profe. Si uno no cree en las personas, vive una vida bastante triste. Preferirle recibir un par de Así golpes es. por la espalda. Oh, Prefiero recibir un par de golpes en la espalda que estarme todo el día mirando hacia atrás. No tiene sentido. Ya, ya, pues, profe. Muchas entonces gracias. les mando la nota en el transcurso de la tarde. Si no hay más preguntas, lo dejamos así por hoy día. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto a la pauta final. Ya, perfecto. En el punto 2 dice justificar su elección desde un criterio de relevancia, de factibilidad y de saturación de datos. La última no me queda claro, saturación de datos. Lo que pasa es que esto tiene que ver, dependiendo del instrumento que quieran usar. Lo que pasa es que el instrumento desde una perspectiva cuantitativa, lo que define la validez del instrumento es la muestra que toman, o sea, que la muestra sea representativa de la comunidad en general. En metodología cualitativa, como esto no se hace, uno de los criterios clásicos para decir que es válido es el de saturación de datos, para ponerlo en palabras castellano más castizo. Quiere decir que yo dejo de hacer entrevistas cuando ya la gente me empieza a decir lo mismo, ya no encuentro nuevos discursos. Y eso se puede asegurar de varias formas. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar, para ver algo que no haya puesto, el tema de inclusión con el aula, entrevistando a los encargados del plan de integración educativo de la UPLA, son 3 personas. Entonces se satura el dato cuando entrevistan a los 3. A eso me refiero con saturación del dato, porque ustedes se van a concentrar en ese ejemplo, en los actores clave, y los actores clave son poquitos. Ahora, si por ejemplo ustedes quieren ver la importancia que le dan los estudiantes a las prácticas de aula de integración, ahí el criterio de saturación está dado por, en general yo ahí usaría, por ejemplo,
una metodología cualitativa de grupo de discusión, y la saturación del dato estaría cuando ya la gente empieza a quedar de acuerdo y se sacan algunos acuerdos dentro de la conversación. A eso me refería con el criterio de saturación. ¿Se entendió? Los Ya, dejé profe, peor. sí. No, sí se entendió. Ya. Y con respecto al punto 3, donde dice planificar un boceto de plan de recolección, ese es como, ¿cómo voy a ocupar mi instrumento? Tengo que decir, como Así el es, paso a paso. casi como hacer una carta GAN. O sea, si alguien me hace una carta GAN diciendo en la semana 1 nos vamos a juntar, o vamos a hacer la convocatoria, en la semana 2 va a pasar esto, en la semana 3 esto otro, y lo escriben, es perfecto. Vale. Con eso es más que suficiente para cumplir con los criterios de ese punto. Ah, ya. No hay que como hacerlo más profundo. No. No, porque en verdad no es un instrumento que van a aplicar, entonces no tiene sentido pedirle una planificación paso por paso, punto por punto, sino es más, me refería más como una carta GAN, como una carta de navegación, para utilizar un concepto más moderno, que les permita entender, o más que a ustedes, a mí, visualizar qué se suponía que querían hacer. Ya, profe. Muchas gracias. Profe, Profe, dale, Matías, Mati. profe, en ese sentido, la carta GAN hay que explicarla. una pequeña, más que explicación, una pequeña descripción. O sea, si me ponen recolección de datos, ya, pero semana 1, 2 y 3, convocatoria, ya ahí la hago. La convocatoria va a ser hecha, qué sé yo, como es una convocatoria abierta, va a ser hecha por flyer, por WhatsApp, en el correo institucional, y con eso basta y sobra. No tienen que hacer una explicación profunda del tema, sino más una descripción para que se pueda entender, porque si me ponen semana 1, recolección de datos, ya, pero ¿cómo? Ah, ok. ¿Y desde cuándo empieza a hacerse la carta GAN? ¿Desde la conformación de los grupos de trabajo? No, la carta GAN es un poquito antes porque depende, si son grupos de trabajo, tiene que estar la convocatoria a esos grupos, por ejemplo. ¿Cuándo se hizo la convocatoria? No, me refiero al grupo de trabajo de nosotros. De cómo, por lo menos yo tenía planeado de hacerlo desde agosto a proyección a diciembre. Como que ese Ah, fue una carta GAN, entre comillas, grande. perfecto. No, excelente. No desde antes, porque en verdad ahí sí que sería chamullar mucho. Pero desde que partimos ahora en agosto, sería excelente. Ya, ok. Y mi última duda es con respecto a lo mismo que preguntó la Anita. Nosotros estábamos considerando hacer encuestas ¿Ya? y tampoco no me queda claro el tema de saturación de datos en el tipo de encuesta, ya que son como cuantitativas. Como que dice 3 criterios y como que estoy tratando de pensar cómo se satura un dato en ese sentido. La encuesta hay 3 niveles de validez, por así decirlo, o más bien dicho, en la metodología cuantitativa hay varios niveles de validez. Primero tiene que ver con la validez formal, o sea, que la encuesta esté bien hecha. Ese, por ejemplo, es un criterio de validez en una encuesta. ¿Y eso qué quiere decir? Que la encuesta esté o vaya hacia los temas que nosotros queremos preguntar. Y, por ejemplo, en el caso de ustedes, estoy pensando, no me acuerdo cuál era exactamente la dimensión que ustedes vieron, pero pongamos que la dimensión es acceso, infraestructura y acceso. Preguntarle a un profesor, hacer un comité de expertos con profesores y funcionarios que validen si las preguntas están bien o mal. Ese es uno. El segundo tiene que ver con la factibilidad. O sea, si me hacen una encuesta de 200 preguntas, nadie se las va a contestar en Chile. Pero si es de 20, o sea, por ejemplo, ustedes me dicen, no, es una encuesta de 20 números pensando en 10 minutos de respuesta, lo que es más fácil de lograr la muestra. Y el tercer lugar tiene que ver, por ejemplo, con la definición del número de la muestra, o cómo van a recolectar los datos de esa muestra. Si va a ser situacional, o sea, que quiero decir que ustedes se van a parar un día en la universidad supuestamente a la persona que pase,
les conteste la encuesta, se les van a enviar por mail a todos los estudiantes de la universidad, o si van a hacer una muestra aleatoria profesional, que van a sacar el número de estudiantes, van a sacar cuál es el número representativo, y a partir de eso ver quiénes son, y definiendo criterios por clúster, que mínimo tiene que haber un 50% de mujeres, que mínimo debe haber un 10% de personas mapuche o de pueblo originario. Estoy poniendo ejemplos de la conformación posible conformación de la población de la UPA. Cualquiera de esos criterios es válido en relación a la saturación, o sea, tienen que fijarse como en la validez de su instrumento y en cómo recolectan los datos. Ya, ahora me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Bárbara creo que iba a preguntar y se topó contigo, Matías. No, nada, profe, ahí quedó más clarito. Ya. Entonces, si no hay más dudas, recuerden. De hecho, prefiero llegar a un acuerdo. Voy a dejar de grabar ya a esta altura porque terminamos como la clase propiamente tal.